Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Qué es una burbuja financiera? ¿Cómo se genera? ¿Por qué no se puede detener y al final estalla? ¿Es una falla de mercado? Muchas preguntas sin respuestas. Incluso en los libros académicos y en economistas no pueden argumentar ninguna de las siguientes preguntas. En principio, es llamada burbuja financiera al fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la especulación, y se caracteriza por una subida anormal, descontrolada y prolongada del precio de un activo o producto. El precio de ese bien sube de manera desproporcionada, incluso de manera ilógica, y surge entonces en los mercados un comportamiento en manada para comprar ese bien a ese precio, creyendo que va a aumentar en el futuro, y de esa manera obtener ganancias. Todo es artificial, hasta que el precio cae prácticamente de un día para el otro, y toda esa gente que había comprado a un cierto valor ese bien o producto, se encuentra con que regalado es caro. La ciencia económica todavía no puede dar un juicio de valor para explicar cómo se genera esa burbuja económica. Una locura. Se habla de contagio en la gente, por ejemplo, y también se explica con una teoría llamada la teoría del más tonto, y te la explico a continuación. Habla de los participantes del mercado, denominados por esta teoría los tontos, que compran activos, ya sea en forma de bienes o servicios, para venderlo después a otros participantes del mercado más audaces, que se animan a comprar. A esto se lo denominan los más tontos, que a su vez buscan también vender estos mismos activos a otros miembros del mercado, también llamados más tontos. Y así continúa la historia hasta que se nos acaban los tontos para comprar. Entonces ese precio, absolutamente inflado, baja abruptamente su valor, reventando a todos los tontos que estuvieron jugando este juego. Casos de burbujas financieras hay muchísimas, arrancando en el siglo XVII en Holanda con los tulipanes. Sí, señor, la gente compraba tulipanes porque eran unas flores exóticas de Holanda cultivadas por las familias reales. Todo el mundo empezó a comprar tulipanes por el valor que simbólicamente tenían, y hasta los plebeyos y las clases populares habían comprado esas exóticas flores. Todo el mundo tenía tulipanes en sus jardines, por lo cual el precio de un día para el otro cayó, y todos los holandeses se encontraron con hermosos tulipanes en sus jardines, pero en bancarrota total. Parece un cuento con moraleja, pero sin embargo sucedió realmente. ¿Más casos? Por supuesto, la crisis del 30 en los Estados Unidos, las empresas .com y el caso más reciente, la quiebra de Lehman Brothers y la burbuja inmobiliaria que sacudió la economía de más de 20 países en todo el mundo. Y me refiero a países del primer mundo. Estuve buscando bibliografía sobre las burbujas financieras y no encontré líneas que dijeran cómo evitarlas. ¿Cómo se generan? Sí. ¿Cómo explotan? También. Sus consecuencias encontré. Pero por supuesto, ¿cómo se evitan? Prácticamente nada. Se me ocurrió llamar a Alberto Suárez, economista y amigo de Radio Antorchas, para hablar de esto. Y como siempre, Alberto lo tomó como un desafío y acá estamos. Hombres y mujeres libres tratando de explicar cómo se evitan las burbujas financieras. Espero que les guste la charla. Lo que salga, dale. Bueno, Alberto Suárez, una vez más en Radio Antorchas. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Fabián? Gracias por la invitación. No, por favor. Para los que ven esto por primera vez, Alberto es un economista ya amigo de Radio Antorchas. En cualquier momento es parte del inventario, ¿no? Parte de societaria de este canal, de este humilde canal. Y bueno, siempre que hay temas económicos, bueno, siempre contamos con Alberto para que nos dé su opinión, que es muy valiosa y la verdad que siempre se aprende mucho escuchándote, Alberto. Muchas gracias. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que no sé si es avanzado.
2.0 para las artes de la economía, que son las burbujas financieras. ¿Sí? Bueno, estuve leyendo, estuve buscando información y hay de todo, porque hasta dicen que no saben cómo es que se genera, que hay factores psicológicos, hay unos temas muy raros en lo que son las burbujas. Y encima las burbujas provocan unas crisis, ¿no?, económicas, que son inmensas, quedan en la historia. Sí, ¿Es lo mismo decir burbuja financiera que burbuja económica? sí, porque en realidad, digamos, inicialmente es una burbuja financiera, que después cuando avanza se traslada a ser una burbuja económica porque te hace caer de la totalidad de la economía. Empieza como una burbuja financiera. El origen generalmente de las burbujas tiene que ver con los bancos, con el sistema de encaje fraccionario, que es fundamentalmente inestable y te genera recurrentemente burbujas financieras. Y yo coincido que también hay parte de lo psicológico. Vos sabés que Guillermo Calvo, un gran economista argentino, él siempre habla de que las sociedades y en la economía hay mucho efecto manada. Por ejemplo, un caso de efecto manada. Cuando el dólar aumenta, salimos todos corriendo a comprar dólares. Entonces, digamos, la gente no se pregunta por qué lo hace, simplemente es por imitación. Es como cuando la gente ve una cola, se mete en la cola, ¿no? Claro, y vos sabés que hay mucho de eso y la gente actúa por impulso fundamentalmente, sin tener mucha racionalidad a veces. Fíjate vos, por ejemplo, que nosotros, en Argentina es un laboratorio de experimentos. Fíjate vos que hace unos cuantos meses el dólar estaba a 1.200 pesos y si le decías a una persona si quería, no sé, 1.500 pesos o un dólar, prefería seguir el dólar y lo seguía comprando. Y después, realmente, la gente que lo compró a 1.200 pesos tuvo una pérdida sustancial, ni hablemos del deterioro que tuvo con la inflación, que tuvo una revaluación del peso. Bueno, ahí tenés un efecto manada, por ejemplo. Y eso es un efecto psicológico. Ahí hay un efecto psicológico, pero vos sabés que este no es un tema sencillo y tiene muchas aristas este tema. Yo fundamentalmente creo que el origen de las burbujas financieras, si bien hay factores psicológicos, es fundamentalmente derivado del sistema de encaje fraccionario, que vos generalmente podés incrementar la cantidad de dinero simplemente porque tenés la posibilidad de generar dinero de la nada, que nosotros ya lo explicamos varias veces en programas Claro, anteriores. expliquemos un poquito de qué trata. En un Exacto, sistema de digamos, encaje fraccionario del 10%, yo, por ejemplo, voy al banco y deposito 1.000 pesos. sí, 100 pesos lo tiene que tener el banco como caución, como garantía, pero los otros 900 lo presta. Vas vos al exacto. banco y te prestan 900 pesos, que después lo depositas en otro banco y se quedan con 90 solamente, y los otros vienen a ser 810 pesos, lo vuelven a prestar. O sea, inventan plata por Exacto, donde de la no hay. nada. Porque en realidad, suponete, solamente había 1.000 pesos, que fue lo que emitió el Estado Nacional, pero termina habiendo 10.000, según el porcentaje de encaje fraccionario que te permitan. Pero también hay muchos temas relacionados con esto, y hay algunos economistas que también lo tratan y me parece importante, porque también pasa en el tema de las burbujas financieras, un poco de que la gente ve lo obvio y no ve lo que hay detrás de eso. Muchas veces la gente opina de economía por los síntomas y no por sus causas. Por ejemplo, un tema que me parece muy relevante para introducirnos en este tema es el tema de los depósitos. Vos, por ejemplo, vas a un banco, haces un depósito a la vista en cuenta corriente o en caja de ahorro, es un bien fungible que obviamente se mezcla con los otros bienes y a vos no te van a devolver nunca el mismo billete porque tendría que tener la misma numeración, simplemente que si depositaste 100 pesos, vos esperás recibir 100 pesos. Sí, sí. Pero ese dinero, en realidad, cuando vos lo das, vos no transferís el derecho de propiedad al banco. Vos cuando depositas la plata, vos seguís pensando que ese dinero es tuyo. Y el banco, cuando firma el contrato con vos de aceptación,
está totalmente internalizado en la gente que el banco lo va a prestar, cuando en realidad no debería poder prestar. Tendría que ser una guarda ese dinero. Y ese dinero tendría que tener un encaje del 100%. ¿Qué tiene que ver esto con las burbujas financieras? Que si pasara eso, no habría burbujas financieras. Claro, No habría porque, burbujas financieras. Porque vos no podés crear dinero de la nada. Y hay todo un proceso. Suponete, ¿cómo se genera la inversión? La inversión se genera por el ahorro. Tiene que haber más ahorro para que haya más inversión. Ahora, para que haya más ahorro, ¿qué tiene que pasar con el consumo? Porque también acá hay confusión. Hay muchos economistas, y generalmente lo teníamos en la administración anterior, donde te decían, si aumenta el consumo, después aumenta la inversión. Que parece obvio, porque vos decís, claro, hay más consumo, hay más demanda de bienes y debería aumentar la inversión. Pero esto no es así. En realidad, vamos a dar un caso individual. Si vos empezás a consumir más, vos tenés un ingreso que es fijo hoy, vos ganas 1.000 pesos. Si empezás a consumir más, ¿qué pasa con tu ahorro? ¿Aumenta o disminuye? disminuye. Disminuye. Ujú. Y si disminuye el ahorro, nunca puede aumentar la inversión. Nunca puede aumentar la inversión, porque el ingreso nacional es fijo en determinado momento y para que se aumente el consumo tiene que disminuir el ahorro. Entonces, si disminuye el ahorro, automáticamente no puede haber más inversión, sino menos inversión porque no hay ahorro. Ahora, No se puede argumentar que las empresas, o sea, al haber más consumo, las empresas facturan más y pueden tener más ahorro. sí está bien, pero digamos, alguien tiene que desahorrar porque la sumatoria de todos los ingresos es el ingreso nacional y estamos todos dentro del país. O sea, para que a uno aumente, otro tuvo que reducir y se tiene que compensar, Ujú. porque el ingreso nacional es uno solo. Entonces, vos podés estar aumentando. Esto es lo que me dijera, bueno, yo gasto más, pero yo entonces consumo menos y de alguna manera lo tenemos que equilibrar eso. Ahora, esto fue muy bien explicitado por Hayek en 1932, porque él estudió muchísimo el tema del ciclo económico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un incremento del ahorro, aumenta la inversión. ¿Qué pasa cuando incrementás el ahorro? Pues obviamente tenés que dejar de consumir bienes para incrementar el ahorro. Entonces, en la parte de lo que es el consumo, se liberan recursos, se liberan factores de producción, tanto de trabajo como de maquinarias y equipos. Obviamente, como paso posterior a esa caída en el consumo, los precios de los bienes de consumo caen. Cuando caen los precios de consumo, automáticamente se incrementa el salario real. Y además, la tasa de interés baja. ¿Por qué baja? Porque hubo un incremento del ahorro y más oferta de ahorro. Esto Ujú. para que sea más sencillo, es un tema complejo, pero si aumentase el ahorro, como cualquier aumento de determinado bien, su precio baja, la tasa de interés baja, se hace mucho más barato. Entonces, cuando vos haces una evaluación de un proyecto de inversión, vos lo que mirás es el flujo futuro de ingresos y lo dividís ese flujo futuro por la tasa de interés. Al dividirlo por un número más chico, el valor presente de esos bienes de capital aumenta. Entonces, la rentabilidad de tu negocio va a aumentar, porque se hacen posibles negocios que con una tasa de interés más alta no eran posibles y vas a generar mayor cantidad de inversión. Que es también lo que se conoce en la jerga como la tasa interna de retorno de un bien. Para hacerlo simple, ¿qué es la tasa interna de retorno? Suponete que yo digo, bueno, yo quiero hacer determinada fábrica, que a mí me va a dar una renta del 14% anual. ¿Contra qué voy a comparar esa renta? Y contra la tasa de interés de mercado. ¿Cuánto es la tasa de interés de mercado? Y me van a decir, la tasa de interés de mercado es 25. Y entonces, ¿qué sentido tiene que yo trabaje
y ponga capital que me va a dar el 14% si financieramente puedo ganar el 25%. Sí, 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 la pones en el banco y ganas el 25. Gano el 25%. Entonces yo no produzco, no realizo la inversión. Ahora, cuando esa tasa que está al 25 baja al 5 y a mí, mi industria, me da el 14, a mí me conviene invertir. Entonces, eso es lo que permite la baja de la tasa de interés. ¿Por qué se genera? Porque hay una mayor oferta de ahorro y eso es porque hay un cambio estructural que lo decidió la población. ¿Por qué lo decide? Porque ve mayores perspectivas, porque tiene una tasa de intertemporalidad distinta que cambia, ahora valora más los bienes futuros que los bienes presentes, entonces decide invertir. Y obviamente las condiciones macroeconómicas de un país son cruciales. Así es como se va produciendo todo el proceso de producción genuino, porque ahí lo que haces es cuando vos madura esa inversión, tenés una mayor productividad que automáticamente ofrece más bienes de consumo a la sociedad en su conjunto y obviamente los precios de los alimentos pueden ser más bajos porque aumentó la productividad. ¿Cómo te queda como consecuencia de todo este proceso que se nace a partir del ahorro? Te queda un salario real mucho más alto, convalidado porque hay una mayor productividad en la economía, porque cada habitante, cada persona tiene asociado mayor capital individualmente, que les permite tener mayor producción y productividad, y eso le permite que la economía en su conjunto entre en un círculo virtuoso. Vamos al caso opuesto, que es el que genera la burbuja financiera. Que es lo que están haciendo los bancos, ¿no? Pues claro, ¿qué hace, por ejemplo, los bancos? Los bancos, por ejemplo, empiezan a expandir el crédito. Se genera un boom de crédito. Entonces, yo creé dinero de la nada, no hay un ahorro previo. Acá no hay, la gran diferencia es que en el otro caso la sociedad en su conjunto decidió ahorrar y en este caso es que no hay ahorro previo. Ahora, ¿qué pasa con la tasa de interés si los bancos salen todos a dar crédito? Bueno, obviamente empieza una competencia entre los bancos y la tasa de interés baja. O sea, se produce la misma consecuencia en un caso o en el otro. En los dos casos baja la tasa de interés. En uno, porque hay una mayor oferta de fondos a través del ahorro de la sociedad, y en el otro porque hay un mayor incremento de dinero, que es la creación de crédito que hacen los bancos por el sistema de encaje fraccionario. La tasa de interés baja. Ahora, cuando vos tenés un aumento del ahorro personal, vos tenés que reducir tu consumo. Pero acá no es necesario reducir el consumo. Porque en realidad no hay mayor cantidad de ahorro, simplemente que los bancos están generando plata de la nada. Entonces se produce un boom espectacular en el corto plazo. Un boom espectacular porque prácticamente es maná del cielo. Nadie tiene que hacer sacrificio para tener crecimiento económico e inversiones. Y Sí, eso sí, te sí. genera, y eso te genera que automáticamente todos creamos que estamos en una panacea. Comienza un gran boom, empieza toda la puja de los empresarios por conseguir créditos y automáticamente al bajar la tasa de interés, obviamente te pasa lo mismo que te pasaba con la generación de ahorro. La tasa interna de tu negocio va a estar por encima de la tasa de interés de mercado y te va a permitir ir a determinados proyectos de inversión que para vos antes eran imposibles de hacer. Entonces te permite a vos incrementar tus inversiones. Obviamente también acá hay un efecto manada. En la medida que todos empiezan a invertir, la gente, sin pensar mucho, también se genera un círculo virtuoso de inversión. Ahora, a diferencia del ahorro genuino, en algún momento esa cantidad de crédito que creó los bancos se termina. Esto es como si vos tomaras anabólicos. Está el tipo que se entrena constantemente y genera musculatura y genera su actividad física, le permite desarrollarse como un atleta, y está aquel
que evita todo ese proceso de sacrificio y lo único que hace es ponerse anabólicos y pareciera, actúa como si hubiera hecho el entrenamiento, pero en realidad es algo totalmente superficial. Cuando se termina esa oferta de crédito de los bancos, automáticamente la tasa vuelve otra vez a su mismo nivel. Entonces, cuando vuelve a su mismo nivel, todos esos procesos de inversión que a vos te generó la baja de tasas, se caen porque vuelven a no ser rentables. Entonces, ese mismo efecto manada psicológico te permitió llevar los valores que muchas veces pasan en las bolsas, en los mercados inmobiliarios, donde después cuando se vuelve a la normalidad y sube la tasa, los activos se destruyen y ni siquiera pueden solventar los préstamos que dieron origen y terminan siendo todos bonos basura que generan pérdidas en los bancos. A partir de ahí tienen que salir los bancos centrales a poder alimentar todas esas quiebras, porque si no te vas a una crisis económica fenomenal, pierden todos los ahorristas los ahorros, y automáticamente vos generaste también un proceso inflacionario. Entonces, terminás todo ese proceso en una situación mucho peor de la que la empezaste. Ahora, Sí. no sé si fui, no Sí, es sí, un sí, tema sí. tan sencillo. No, te dejé, no te quise interrumpir, te dejé de dar la explicación. Ahora la pregunta que tengo, ¿los gobiernos se hacen los distraídos? ¿Esto pasa por abajo que no se ve? Porque vos me estuviste explicando todo este tiempo cómo se está generando la burbuja. Recién cuando dijiste se cae, cuando explota la burbuja, pero todo ese proceso de generación de la burbuja es lo que estuviste comentando. Ponele, los privados cometen el error, la torpeza, actúan en manada, eh, y los gobiernos, Pero ahí depende también de cada circunstancia. Yo, por ejemplo, me puse a pensar mucho en, en esta situación del efecto de burbuja y del ciclo de los préstamos con encaje fraccionario, y me puse a pensar también en Argentina para relacionarlo con el momento actual. Por ejemplo, en estos momentos, si bien yo descreo del sistema de encaje fraccionario, creo que, por ejemplo, la administración actual que está en el gobierno lo va a utilizar, porque te da una expansión muy rápida de la economía. Yo la otra vez lo escuchaba al presidente de la Nación decir lo que él estaba convencido que podía salir en una B corta, y hay toda una discusión en ese tema. Si salimos en una U, una L, una B corta, de acuerdo a la salida de la recesión profunda económica que tenemos. Y vos sabés que yo me puse a pensar en este tema y decía, a ver, si yo estuviera en la administración, si fuera parte de la administración, y yo alentaría un poco el crédito, aunque sea un sistema de encaje fraccionario y sé que es nocivo. ¿Por qué? Porque con recesión vos no necesitas inversión. Lo que vas a necesitar es recuperar la inversión existente porque tenés capacidad ociosa. Y la manera más rápida de hacerlo es generando dinero, no emisión primaria inflacionaria, sino a través de los bancos que te permitan inyectar dinero en la economía para que se reactive el consumo fuerte y vos puedas salir. Ahora, ¿hasta cuándo? Que es un poco lo que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, cuando hicieron la brutal, ¿vos te acordás de la brutal devaluación que fue el 2001? sí, sí, El sí. tipo de cambio de 1 saltó a 4. O sea, la recesión era profunda, era tan profunda como esta, que la están equiparando ya a la crisis del 2001, la recesión que tenemos. ¿Y vos te acordás lo que fue después? El crecimiento que hubo después, y lo único que hizo fue emitir dinero, ¿eh? Porque en realidad le habían hecho todo el trabajo sucio, entraron a una recesión profunda y emitiste dinero. Néstor Kirchner emitió dinero primario. Yo creo que lo que Milei va a buscar, por su principio y por su formación libertaria, él no va a emitir dinero primario, la base monetaria no va a aumentar, pero va a permitir que los bancos presten. ¿Y por qué los bancos van a prestar y hasta ahora no prestaban?
el Estado demandaba 9 pesos de cada 10 que eran depositados en los bancos. Porque vos tenías que financiar de alguna manera, con el IX, con todo lo que tuvieras a mano, el déficit del Estado. El Estado tiene superávit. O sea que los bancos les va a cambiar el negocio. No les van a poder seguir prestando al Estado. ¿A quién le prestan? Le van a Le prestar van a al tener que privado. prestar al privado. Y va a haber yo creo personalmente que en pocos meses vas a ver una oferta feroz de crédito. Feroz de crédito. Porque aparte, cuando los bancos salen al mercado, salen como un elefante en un bazar. Relajan todas las condiciones de créditos porque en realidad los gerentes de los bancos tienen que cumplir objetivos de venta y no son los dueños. Puede Y ser lo que ya único se que tienen esté, que... puede ser que ya se esté viendo ahora una pequeña señal. Hay algunos comercios que ya venden en 3 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés. ¿Estamos hablando de eso? Claro, y además de esto, de los créditos hipotecarios. Sí, 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 no, Fíjate, no. Yo te digo para comprar una plancha, ¿no? Te estaba explicando eso que no es no, no nada. está bien, digamos, ese igual es préstamo para consumo, que debería ser, en términos relativos de lo que es un país normal, insignificante respecto de la inversión total. Claro, claro, sí, Debería sí, ser sí. insignificante, debería ser marginal el Pero préstamo para consumo. hasta hace poco ni había siquiera. No, no solo no había, Fabián, sino que vos estabas en el peor de los mundos, ni siquiera era préstamo para consumo, era préstamo para saldar deudas o gasto corriente. Mm, Estabas en un nivel más bajo todavía. Bueno, Ahora estás perdóname. escalando el Entonces ahora nivel. estás diciendo de que pueden pasar pocos meses, pero empiezan a surgir suponete, las prendas hipotecarias, los créditos hipotecarios, ¿no? Los créditos hipotecarios ya están naciendo con UVA. Ya hay varios bancos que los han largado. Pero va a salir una competencia de tarjetas, 10 cuotas, 12 cuotas, te ofrezco dinero, tenés dinero para esto, comprate auto, comprate aquello. Y yo creo que el gobierno eso lo va a alentar, porque en realidad, si bien conoce todo esto que yo digo, vos estás en un ciclo recesivo. Y en el ciclo recesivo, lo que vos te vas a evitar es que por un impulso del crédito te aumenten los precios. Porque en realidad te va a aumentar la producción, porque vos acá no es que estás haciendo nueva inversión, ya la tenés instalada y no la estás utilizando. Entonces, lo que te permite el crédito es que esas máquinas que hoy están apagadas, por Eso te iba a alguna decir. manera. Hoy las fábricas están paradas, digamos. Exacto, hoy tenés una recesión muy profunda, si a vos te cae el consumo 20%, tenés una caída el otro día digamos, en la construcción de un 42%, obviamente hay un montón de industrias colaterales que también están sufriendo esa misma caída. Entonces, vos tenés algunos sectores privilegiados que son expansivos, que puede ser la minería, que puede ser el sector agropecuario, que puede ser el sector energético, que son, digamos, los sectores que vos te van a permitir hacer el valle, porque obviamente el valle no te lo va a hacer el crédito, que te va a permitir hacer un valle de la caída y después la expansión del crédito en la medida que el gobierno ya no demanda préstamos a los bancos, se tenga que volcar al sector privado. Y yo creo que ahí van haciendo un nuevo proceso que para nosotros es un poco inédito, porque nunca lo vimos. Lo que vimos siempre recurrentemente es el Estado tomando todos los fondos y capturando todos los fondos. ¿Desde hace cuántos años que pasa esto? Y las décadas sabían que el Estado viene, a ver, en los últimos 110 años creo que hubo 100 años de déficit fiscal. Lo que pasa es que se profundizó con el kirchnerismo, porque si bien había déficit fiscal, el gasto público en relación al producto era el 19-20%, ahora es el 42-45%. Y es totalmente inviable. Ahora, la ingeniería que tiene que hacer el gobierno es realmente monumental, porque a veces yo veo que se lo critica mucho y me parece que ellos tienen que ir dando pasos paulatinos, porque realmente es un nudo Giordano el que tiene. Fíjate que vos tenés que ir abriendo distintas etapas. Ahora, ¿yo qué creo que van a hacer? Yo creo que te van a permitir que el crédito se expanda muy fuerte
para que vos por lo menos llegues hasta la frontera de producción y salir de esta recesión, porque creo que va a ser una demanda social. El primer objetivo tuyo es bajar la tasa de inflación, que paulatinamente lo están logrando. Cuando baja la tasa de inflación, lo que empieza a pasar es que se empiezan a recuperar paulatinamente los salarios reales y las jubilaciones. ¿Por qué? Porque vos venís hagamos lo inverso. Cuando la inflación te está subiendo, los aumentos que te están dando a vos nunca alcanzan la inflación. Siempre van Pero los atrás. aumentos que te empiezan a dar ahora, como vos enfrentás una inflación con pendiente negativa, te van a ir permitiendo recuperarte poco a poco. Entonces se te empieza a generar, ayudado por el crédito, un círculo virtuoso. Entonces es muy probable que en pocos meses vos empieces a ver una salida de la recesión a partir fundamentalmente del crédito. El valle te lo van a hacer algunos sectores. Te va a entrar la plata de la cosecha. Vas a tener algunos sectores que te dicen, bueno, hasta acá llegamos al piso. Se empieza a recuperar paulatinamente el salario real y a partir del crecimiento del salario real y de la oferta expansiva del crédito, vas a tener una recuperación de la economía. Yo por lo menos lo veo así. Y además, Fabián, el sistema, ¿hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo lo vas a permitir? Yo creo que tenemos la suerte de que tenemos un presidente que es economista y sabe que no se puede enamorar de los modelos. Y que los modelos son como las cápsulas, como las naves espaciales. Viste que las naves espaciales cuando van subiendo van perdiendo partes. Entonces vas cambiando etapas. La segunda etapa, cuando vos llegas a la frontera de producción, lo más probable es que vos requieras de un cambio en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque vos vas a necesitar que el sistema financiero tenga un encaje del 100% en depósitos a la vista para que vos evites de ahí en más las burbujas financieras. Esto es lo que, esta es la pregunta del programa, ¿cómo evitar la burbuja financiera? Porque vos estás La diciendo burbuja que el gobierno puede ser, ¿no? Que deje expandir el crédito, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo evitar de que esto no se convierta en el futuro en una burbuja? Digo bien. exacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que vos utilices tu capacidad ociosa. Cuando vos llegues a lo que nosotros, los economistas, denominan la frontera de producción, ¿qué es la frontera de producción? La inversión que ya está realizada. Yo con mis máquinas puedo producir 10 mouse, por decirte algo. No puedo producir 20, puedo producir 10. Pero hoy estoy produciendo 4. Entonces, el salario real recuperándose y el crédito me va a permitir otra vez llegar a esos 10 mouse que yo podía producir. En ese punto, cuando vos llegás a ese punto, vos deberías hacer una reforma del sistema financiero para evitar las burbujas financieras a futuro, que después se Para que transformen. las empresas no se enloquezcan, se pidan crédito para hacer 15, 20 mouse. Exacto, porque capaz que después lo hacen, lo que haces es todo el proceso que te comenté antes, por eso te lo comenté antes, hay una baja de interés ficticia que a vos no te permite hacer un buen cálculo económico y te induce al error. Porque lo que genera el sistema de encaje fraccionario es que vos no puedas realizar un cálculo económico porque estás pensando que el ahorro es genuino, porque estás viendo las mismas consecuencias del ahorro genuino. En una primera etapa vas a un boom donde crece el salario, al principio crece el salario, crece la actividad económica, vos estás mucho mejor, pero después se empieza a ralentizar porque es tanta la demanda de los factores de producción que son fijos en el corto plazo, que automáticamente vos tenés que sacar factores de producción de lo que está más cerca del consumo para llevarlo a las maquinarias y equipos y te empieza a ralentizar y además por esa emisión y por ese consumo, excesivo consumo, se te encarecen los bienes finales y se te reduce el salario. Cuando empieza la crisis, la etapa previa a la crisis es cuando la tasa volvió a subir y vos quedaste redundante. Para dar un ejemplo del intervencionismo, porque esto también es intervencionismo. ¿Vos te acordás cuando se empezó a subsidiar la energía eléctrica?
El kirchnerismo, el populismo normalmente te subsidia la energía eléctrica. ¿Qué empezaron a hacer todos? Los departamentos, los edificios nuevos que se construían eran con horno eléctrico, con termotanque eléctrico, con cocina eléctrica, con estufas eléctricas. Aire acondicionado hasta en el baño. Aire acondicionado hasta en el baño. Ahora, ¿qué pasa, Fabián, cuando yo te digo, no, mirá, la energía estaba subsidiada, vale 5 veces lo que valía? ¿Qué haces vos con todo ese aparataje que tenés instalado? Bueno, lo mismo le pasa a las industrias. Yo te doy este ejemplo porque es lo mismo que le pasa a las industrias cuando se dan cuenta que es una burbuja. Tenés que desmantelar toda esa inversión vos. Porque cuando te das cuenta cómo es la realidad, vos te diste cuenta que hiciste mal el cálculo económico. En Argentina aún es mucho peor esto, porque yo, por ejemplo, pensaba, supone, porque en la teoría económica te dicen, cuando aumentan los precios, automáticamente aumenta el salario real, y usted, entre el factor capital y el factor trabajo, ¿qué va a hacer? Como el salario real es más bajo, teóricamente, desde el punto de vista económico, usted va a tomar más empleados y va a cambiar máquinas por empleados. Pero vos en Argentina lo harías. Vos tomarías más empleados, aunque el salario real sea más bajo, si no tenés una reforma laboral. Porque, por ejemplo, vos tenés, en Argentina no hay una flexibilidad de los recursos. No es tan fácil decir yo cambio un recurso por otro. Se puede dar solamente si hay un incentivo de la gente porque hay mayores salarios en otro sector. Pero en Argentina sos muy reacio a tomar nuevos empleados, si no, no tendrías totalmente estancada la ocupación formal desde el año 2011. Claro, claro. Ahora, Alberto, Entonces, sí, sí, ¿cómo saben los economistas o el gobierno que se llega a la frontera de la producción, como dijiste vos, para, evitar justamente la explosión y de a la ver, bomba? ¿a vos cuánto te cayó la economía? A vos la economía te cayó un 5%. Y cuando vos, obviamente no tenés el dato exacto y preciso, cuando vos ves que ya tuviste un crecimiento del 5% y que recuperaste la caída y estás en niveles donde, aparte te lo dicen las mismas industrias, las mismas cámaras, estamos trabajando a full, estamos con la capacidad ociosa, es un dato que lo conocés. Es más eso, me parece, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ya la capacidad ociosa es, por ejemplo, del 10% solamente del 5%, vos ya deberías pensar en otra etapa. Eso te debería dar a vos una señal que tendrías que pasar de una etapa a un sistema financiero distinto, donde tengas un depósito a la vista que cumpla con la ley, o sea que vos cuando depositas la plata pensás que realmente te la van a guardar y no te la guardan, y además que te permita que haya un sistema donde vos te financies a través de un mercado de capitales, Fabián, donde las empresas puedan emitir obligaciones negociables, donde se financien genuinamente con el ahorro. Si las empresas invierten en función del ahorro de la gente, vos no vas a tener nunca burbujas financieras, porque las consecuencias psicológicas son posteriores a la burbuja, vienen como un paso adicional a la burbuja, pero el factor primario que te la genera es en esencia el sistema financiero que tenemos nosotros, no nosotros, casi todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Ese sistema es totalmente inestable. Si no, no existirían los bancos centrales. Entonces, Mundial, un ¿no? poco. Vos diste el ejemplo, tomaste como ejemplo en esta charla, obviamente, Argentina, este Sí, gobierno, la administración, por cómo la ves perfilada, hacia dónde está yendo, pero esto es mundial, exacto. esto es mundial. Mundial. Esto pasa en todos los países del mundo pasa. Fíjate vos, la última gran crisis fue la del 2008, Más que de se 20 cae, países cayeron en esa volteada. caen un montón de países. Se cae primero el Lehman Brothers en el 2008, pero arrastra hasta bancos europeos. Esta crisis llega hasta Europa. Empieza en Estados Unidos y obviamente cuando son en economías tan grandes como puede ser Estados Unidos, que es
es obviamente la potencia mundial, automáticamente refleja en todos los países. Y esto tiene consecuencias sobre las materias primas, sobre el valor de las materias primas, sobre los bancos, sobre las propiedades. Pero yo me acuerdo que en España, por ejemplo, el valor de las propiedades se había destruido. Destruido. Y les convenía, por ejemplo, a los bancos, por ejemplo, te habían dado un crédito, no sé, de 300.000 euros, por darte un ejemplo. Y la propiedad que habían comprado en 300.000 euros, después costaba 150.000. Entonces, al que tenía la deuda, le convenía no pagar ya. Entonces, prácticamente todos los créditos que vos tenías se transformaron en incobrables. De hecho, todos los países, todos los bancos centrales tuvieron que poner fortunas de plata Sí, sí, sí. para salvar el sistema financiero mundial. Y obviamente eso trae inflación. Con lo cual, después tenés que solucionar el tema de la inflación. Porque además te genera un montón de ganancias ficticias, Fabián. Porque cuando vos estás en la burbuja, vos empezás a ver que estás ganando más y más. Pero lo que no ves que atrás de eso después viene la inflación y te aumentan todos los costos y entras en recesión y estás en una situación mucho peor de la que iniciaste. Y después tenés que hacer todo un proceso de recuperación para llegar a donde estabas. Dale. Bueno, volvemos de nuevo al aire, ¿no? Vamos a decir que se cortó, ¿no? Que estamos editando la charla ni nada de eso, porque nuestras conversaciones son de corrido, Alberto, como dos Sí, amigos. Va, somos dos amigos. somos dos Este, amigos. eh, bueno, volvemos al título del programa, ¿no? Cómo evitar las burbujas financieras, ¿sí? Que era un poco, vos lo dijiste lo mismo, pero con otras palabras, que es cómo el gobierno, hasta dónde el gobierno puede dar la cuerda, pero de repente, ¿no? Tirar también de la misma, ¿no? Sí, yo creo que es importante también que la gente sepa que las teorías económicas no se pueden aplicar como recetas. Siempre tenés que mirar en qué contexto. Tal vez en algún contexto esto mismo que es malo sea bueno. Uno tiene que ser bastante flexible. Y yo siempre digo que tenemos la suerte de tener un presidente economista que realmente tiene muy claras las etapas de lo que tiene que hacer, porque lo de él es una cirugía muy precisa y tiene que cumplir las distintas etapas. Yo, por ejemplo, soy crítico del sistema de encaje fraccionario y estoy seguro que el presidente también, pero la utilizaría para salir, porque me va a permitir salir rápidamente. Si yo utilizo un sistema de encaje de 100% sobre los depósitos a la vista y un encaje donde las inversiones se financian con ahorro de la gente, el crecimiento puede ser sostenido, pero es mucho más lento. El crecimiento es mucho más lento, pero obviamente es un crecimiento totalmente sustentable en el tiempo. Sí, 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 El cada paso es crecimiento, firme, digamos. cada paso es firme ahí. Cada paso es firme y te mejora el salario, te mejora la productividad, te bajan los precios. Y vas a ver lo mismo que pasa en cualquier economía sana, que es que los precios, a través del aumento de la productividad, se van reduciendo y aumenta el poder adquisitivo de los salarios, aunque los salarios no crezcan. Entonces, en una primera etapa, lo que tal vez es malo, es bueno. Y yo creo que uno tiene que ser flexible. Y yo calculo que eso es lo que va a hacer la administración actual. Bueno, Alberto, para darte un poroto, ¿no? Cuando dentro de esos meses que vos decís que por lo más probable que se expanda la economía, te voy a invitar de nuevo al programa para que vos me digas, ¿viste, Fabián? ¿Viste lo que yo te había ¿No? dicho? Espero que se dé, porque aparte, bueno, sería beneficioso para toda la gente. Sí, sí, sí. Bueno, Alberto, muchas gracias una vez más. A vos. Eh, La verdad, los temas, ni siquiera ya te digo, preparate este tema que quiero hablar con vos en estos días, lo tenés todo en la cabeza, te puedo decir, che, mañana quiero hablar sobre tal tema y vos me vas a hablar una hora de corrido. Así que bueno, te agradezco, Alberto, siempre la predisposición que tenés para hablar conmigo, amigo. ¿Mm? No, te agradezco a vos la invitación y, bueno, muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego, nos vemos la próxima.
¿Qué te pareció la charla con Alberto Suárez? ¿Fue una verdadera charla 2.0 sobre temas económicos o Alberto lo explicó de manera sencilla? Te confieso que encontré bastante información sobre cómo evitar las burbujas financieras. ¿Y sabés qué recetas proponían? Aplicar tasas, impuestos, para desincentivar el consumo o esa actitud en manada de la gente en busca de un bien determinado. ¿A vos te parece que la verdadera solución a los problemas sea aplicar impuestos y más impuestos? ¿No se les cae una idea mejor a los cráneos economistas? ¿Cuánto crees de importante es hoy tener un presidente que, además de economista, es partidario de aplicar las ideas de la libertad en una sociedad tan dependiente de un Estado como esta? ¿Sentís que podrá cumplir esa gesta? Sobre el final de este informe mostraré algunas frases que quedaron en el recuerdo de toda esa sociedad hundida en la bancarrota al no poder frenarse esa burbuja inmobiliaria antes que explote, o al no querer desarmar ese mecanismo fantasioso de generación de dinero ficticio que los bancos hicieron en ese fatídico año de 2008. Lehman Brothers, una empresa con 160 años de antigüedad, quebró de un día para el otro. Un palo también para la socialdemocracia que tanto habla sobre un Estado eficiente y presente también. Gracias por llegar al final de este informe. Dale like si fue de tu agrado y compartilo, ya que estas charlas son artículos de divulgación económica. Suscríbete a mi canal y gracias también por las donaciones. Ayuda a reequiparme y a dedicarle más tiempo a la lectura. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.